Bueno, feliz día y feliz tarde a todas las personas que nos acompañan. Estamos en otro encuentro de los miércoles. Como cada miércoles, estamos acá siempre con alguna información que aporte al desarrollo de los coaches y de los mentores. Hoy tenemos un espacio muy especial y tenemos un invitado muy especial. Él es Ronnie Zárraga, y el tema que vamos a estar conversando en el día de hoy, vamos a conversar sobre coaching para las diferentes generaciones, un tema importantísimo en función de que hoy por hoy en las organizaciones, en cada sistema, sea familiar, sea organizacional, pues hay diferentes generaciones. Entonces, ¿cómo nuestro invitado de hoy ve el coaching y cómo aplicar el coaching, ¿verdad? Y la experiencia que ha tenido en sus experiencias laborales y personales para ver cómo se va manejando esto del coach y cómo se va a gestionar. Así que Ronnie está con nosotros. Ronnie es coach, fue mentee de nuestro programa de mentoría y es miembro activo de ICF y también se desempeña como jefe de talento y desarrollo organizacional, liderazgo y efectividad de equipo. Bueno, Ronnie, bienvenido. Ay, Doménica, muchas gracias por la presentación y por la introducción. De verdad, yo súper contento de estar de vuelta a este espacio. Recuerdo aquellos momentos en donde, bueno, me tocaba estar acá como aprendiz, ¿no? Así es, Descubriendo nuevos temas y nuevos conceptos con ustedes en Coaches in Progress. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Y con ah, mucho gusto, bueno, estoy de vuelta por acá. así es, así es. Y esperándote de nuevo para que continúes en tu proceso de certificación. Muy bien, gracias, Ronnie. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos la conversación, ¿no? A ver cómo, De acuerdo. qué vuelta le damos a esto del coaching para las diferentes generaciones, ¿ah? Y bueno, ¿cuántos años háblanos un poco de tu experiencia en el área de desarrollo personal, en el área organizacional, de equipos, y cómo ha sido esa experiencia para ti? Bien, fíjate que es una historia que a mí me encanta compartir, ¿no? Esta historia de crecimiento. A mí me gusta decir que es una historia de crecimiento porque, pues yo desde muy joven empecé a trabajar, no necesariamente en el área de coaching o de desarrollo como tal, pero sí en un área muy operativa y creo que siempre con una mentalidad como de curiosidad, de descubrir muchas cosas. Hasta que finalmente yo diría hace unos 10 años, y empiezo a trabajar en el contexto de la mejora continua, que Ujú. implica tanto la mejora de procesos como la mejora o el desarrollo de liderazgo. Y ahí empiezo a exponerme desde un punto de vista más del coaching, de cómo el coaching acompaña a las personas y Ujú. luego también descubrir cómo el coaching también acompaña a las organizaciones y a los equipos a crecer. Y Mm, para mí ha sido un acercamiento de primera mano. Yo creo que viví en mi experiencia de crecimiento de primera mano cómo el coaching de verdad te ayuda a esto que dicen de liberar todo tu potencial. Pues lo viví desde un primer momento, cuando empecé excelente. en el área de desarrollo. ¿Y desde cuándo tú eres coach? Coach como tal, fíjate Ujú. que yo empiezo primero a conocer el coaching de una manera empírica, ¿sí? Digamos desde el lado como de quien vive la experiencia de irse desarrollando y creciendo y eso despertó en mí un genuino interés por entender qué es esto, Total. cómo Mm, esto pasa, ¿no? Y la mm, verdad fue así. Tanto que de una manera autónoma fui buscando como opciones para aprender qué es coaching e ir ujú, robusteciendo mi conocimiento en el área del coaching. ujú, Yo diría que si empecé en el área de desarrollo, de mejora continua, hace unos 10 años, a los 3 años máximo, 4 años máximo de haber empezado en este tema, ya yo estaba sacando mi primera certificación de coaching, ¿sí? excelente. Básica, entender qué es coaching, los conceptos básicos. Mm, Y por supuesto que nunca me quedo con eso, entonces siempre buscaba más. El último escalón que llegué a tener fue con ustedes en el tema de mentorías de coaching, ujú, ujú. ¿sabes? Puliendo las habilidades, afilando la sierra, como Así dice. es, muy bien. Y
durante todo este tiempo que has estado involucrado en el tema de coaching, cómo te has venido involucrando, ¿no? En cada uno de esos pasos en la gestión del desempeño o en la gestión que tú Sí, desempeñas. Ujú, bueno, y es interesante porque para responder eso, Doménica, incluso te apalancas mucho como coach del posicionamiento que el coaching ha logrado a nivel global, ¿no? En las organizaciones. Es que las grandes organizaciones eh, han desarrollado una credibilidad en el coaching porque está demostrado con resultados que efectivamente, ¿no? Ayudan a las personas a evolucionar, ayudan a la entrega de mejores resultados. Y hoy ujú, en día tú escuchas más el concepto de culturas y organizaciones de alto desempeño, y ujú, detrás tienen personas que se ocupan del trabajo de apoyar ujú, a los individuos, o sea, a las personas, a los equipos y a las organizaciones a crecer, ¿no? Entonces a conectar y a crear esos ujú, insights que cada ujú, vez son más relevantes. Y ujú, así es como empiezo yo mi acercamiento con el coaching cuando las organizaciones grandes se dan cuenta de este concepto y de esta herramienta, pues empiezan a ujú, generar necesidades, ¿no? Entonces ahí es donde entra el coach y empieza a impulsar soluciones, ¿sí? ujú, De cara a mejores resultados, a mejor crecimiento ujú, y a apoyar la evolución de las organizaciones. ujú. Ok, así es. Nos damos cuenta cómo el coaching es lo que tú dices, libera el potencial de los que están adentro, porque al final las organizaciones que necesitan gente que lo den todo por el todo, gente que pueda también poner sus competencias, sus habilidades, sus talentos dentro de esa organización y crecer juntos, que de eso se trata, ¿no? Claro. Así es. Y habla mucho, Doménica, de la conciencia que la organización logra sobre eso que tú Ujú, estás comentando, ¿no? sí. Que detrás del resultado hay personas, Ujú, ¿sí? Personas que tienen talentos, personas que tienen potencial, y en la medida que tú saques lo mejor de ese potencial, de que tú liberes ese talento, ujú. pues los resultados que vas a conseguir van a ser mucho mejores. Totalmente, ¿no? Y, Y hoy y, por y es hoy, ujú, allí, claro, y es allí donde el coaching pues llega como una solución práctica, ágil, así sencilla es. para Ujú. apalancar estos temas. Sí, y durante todo ese tiempo, por supuesto que te has relacionado, durante estos 10 años de experiencia que tú tienes, te has relacionado con diferentes generaciones, ¿no? ¿Y Eh, cómo ha sido esa experiencia? sí, muy interesante. De hecho, me planteas esto y me estoy imaginando en este momento la oficina y es como una mezcolanza Ajá. de generaciones, porque o sea, Ujú, pues, yo te cuento que interactúo con personas mucho mayores que yo ujú, en diferentes niveles jerárquicos, pero ujú, también interactúo con personas menores que yo. ujú, Entonces ahí hay una mezcolanza generacional que para mí resulta muy interesante, la verdad, porque representa tanto desafíos como oportunidades, ¿no? Porque yo me imagino y lo sé que los líderes de las organizaciones se enfrentan al reto de cómo resolver, ¿no? La compatibilidad, cómo pones a ujú, trabajar a personas de las diferentes generaciones, baby boomers, millennials, correcto. centennials, Ujú, y ujú. que esto sea efectivo. Sí, y esa habilidad del líder, también me voy a ir un poco más a ese líder coach de combinar, de Ujú. identificar en su población del equipo quiénes son baby boomer, quiénes son millennials, quiénes son X o Total, Y, para poder hacer una integración o diseñar un equipo que pueda, ¿sabes?, desarrollar esos retos organizacionales. total. Es interesante porque en la práctica encontramos líderes que dicen, es que este no le gusta trabajar, o este es muy lento, o este es muy rápido. Y Exactamente. cuando empezamos a explorar, es que son de diferentes generaciones. Unos hablan de unas Total, maneras, otras planifican, pero también tienen resultados. Entonces eso nos habla de unas competencias de ese líder coach, de esos desafíos hoy por hoy que tienen estos líderes coach, independientemente de la generación que tengan, de diseñar grupos que sean de alto desempeño, ¿no? Eso ahí me resulta pues bien interesante. Y de acuerdo a es que de acuerdo a esa experiencia que tú has venido teniendo, ¿cuáles pueden ser las diferencias y las similitudes en cuanto a la apertura o no para procesos de coaching?
dentro de la organización en diferentes generaciones, ¿no? Porque es que ni es que el baby boomer va a Sí. colocar al millennial en la sesión de coaching para que aprenda, ¿no? Si esa es la creencia, para que aprenda y se adapte a ese jefe o trabaje de acuerdo al ritmo del baby boomer, o es que el baby boomer tiene que adaptarse al ritmo. ¿Cuál es ese punto medio y cuál es la apertura de en este Total, momento? total, total. Y parto, Doménica, desde la mirada del líder coach, ¿no? Que tú lo pones en la mesa y me parece que es un arranque importante, porque fíjate que desde mi mirada, Ujú, las condiciones están dadas. O sea, tú tienes en este momento las condiciones perfectas ujú, para tú incorporar en tu dinámica conceptos como el de diversidad e ujú, inclusión, por ujú. ejemplo. Y el Correcto. tema intergeneracional te reta como líder a que Ujú, tú empieces a identificar, mira, ujú, qué de bueno hay en una generación y qué de bueno hay en otra. ujú. Y no Así es. necesariamente esto de bueno que encuentras en una generación está en la otra. Ujú, Entonces, ujú. tienes tanto el desafío, pero también la solución enfrente. Entonces, así tú empiezas a combinar y a complementar los elementos, ¿no? Entonces, Ujú, partiendo desde que en este momento tienes las condiciones perfectas para incorporar conceptos como diversidad e inclusión, ujú, también hay otro concepto súper importante que es el de cómo, cómo yo hago antes que nada un trabajo propio, mm, un trabajo interno ujú, de creación de conciencia. Porque tú lo has ujú, dicho y nos pasa, ¿no? ¿Qué pasa ujú, cuando yo me siento enfrente a trabajar en un proyecto con una persona que es mayor que yo? ujú. ¿Qué pasa conmigo? O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi conversación? Exacto. O cuál es mi conversación cuando me siento a trabajar con una persona y que aún no hemos entrado en el concepto de los niveles, solo que nos estamos sentando en una mesa a trabajar Ujú, y ujú, esa persona ujú, es menor que yo. ujú. ¿Qué pasa conmigo y mis sesgos o mis creencias, ¿no? ¿Cuál es mi historia Correcto. aquí? Y Exactamente. con eso, trabajar en ello es tan clave porque es lo que te va a dar pie para Ujú, entonces verdaderamente abordar una situación intergeneracional y no ir tú con el sesgo, ¿sí? ujú, Delante de que no, ujú, baby boomer, ujú. no, no es amigable con la tecnología. Wow, Exacto. puede ser un error terrible. Ciertamente cada generación tiene sus características, pero lo primero que hay que hacer como líder o como coach Ujú, es ujú, hacer tu trabajo, tu tarea propia de crearte ujú, conciencia y hacerte consciente de tus ujú. creencias y tus limitaciones intergeneracionales. Total. Y luego irte con apertura a una conversación abierta, Ujú, contemplando ahora sí la diversidad, ¿no? Por ejemplo, ujú, ujú, los baby boomers. ¿Qué pasa con los baby boomers? Es una generación que verdaderamente vivió una época muy dura a nivel global, lo cual hacen ujú, que ujú, constantemente o su característica principal esté enfocada en la ujú. búsqueda de la estabilidad. ¿Sí? Total. ¿Cómo buscan estabilidad? Esa es la inquietud que el baby boomer tiene. ¿Sí? Ahora, esa búsqueda de estabilidad lo ha llevado a hacerse cada vez más profesional en lo que hace, ¿sí? Manejar un tema específico, por ese tema lo manejan con un nivel de profundidad superior, ¿sí? Y pues son elementos que el coach y el líder deben tener Ujú. presentes siempre, ¿no? Sí, y Con sabes que esto, estoy, sí, 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 disculpa que te interrumpí. No, disculpa que te interrumpí, porque estoy pensando en los juicios, ¿no? Que se hacen, ajá, sí, están los juicios, ¿no? Pero es que si bien el baby boomer busca la estabilidad, cuando ve un millennial que no se compromete con mucho tiempo en una empresa, sino que 1 o 2 años, es exactamente. que es inestable, ¿no? Yo que he participado en Es otros procesos, inestable. es inestable. No, no es No, responsable, no claro. se compromete. Entonces, es estas creencias, Sí, estos juicios de este lado, junto con esto, ¿no? Entonces, es que resulta muy interesante. Hoy por hoy debe ser interesantísimo ver esos grupos funcionando, ¿no? sí, total. Y es que fíjate que acabas de hacer un contraste interesante. Si hacemos un resumen, viendo las características de cada generación, tú ves a los baby boomers Ujú, buscando una estabilidad siempre presente y a la generación
a la generación X. Mire, llegó alguien ahí. Sí, bienvenida Gabriela, María Bienvenida, Gabriela. Gaby, ¿cómo estás? Bien, entonces tienes a la generación X que supera a los baby boomers en cuanto a el acceso a la información y a la formación como tal, pero sigue estando presente una característica de búsqueda de estabilidad. Ahora, hay Mm, otro elemento que también es relevante y es cómo, qué tan adaptables son, ujú, qué tan abiertos al cambio son estas dos generaciones. ujú, Pues ujú, manejan una brecha importante ujú, cuando les hablas de adaptarse al cambio. Pero cuando volteas y ves a los millennials, cuando volteas y ves a los centennials, son ujú, generaciones que ujú, están más orientadas a la búsqueda de propósito. ujú, Entonces, cuando tú hablas de no se compromete, de que el ujú, millennial no está comprometido o no tiene tanta lealtad como quizás el baby boomer, ujú, pues viene dado también por un tema de valores, por un tema de búsqueda de algo más allá de solo lo monetario. ujú, ¿Sí? Hay una búsqueda de propósito, hay una búsqueda de bienestar que ujú. supera lo monetario, que supera el status quo organizacional al que estamos acostumbrados. Entonces, por eso ves a personas que constantemente están cambiando de trabajo porque lo que están buscando es conectar con su propósito. Como Eso coach, es. es un dato súper interesante porque Ujú, cuando vas a una conversación y manejas estos elementos, no ujú, te vas con el sesgo de que es millennial, no se compromete, es un boomer, ujú, no cambia. No, más bien empieza a entender el contexto y creo que aquí te da una oportunidad valiosísima para poner de relieve competencias como por ejemplo eh, eh, el, 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 el ganar conciencia plena, ¿sí? Y esa mentalidad de coaching como tal, como como una tal. competencia Ujú, importante allí. Y lo otro es mantener presencia, ¿no? Como tú también ujú, te abres para escuchar qué trae ujú. la persona, sin sesgos, sin juicios. Ujú, ujú. Sí, esa es una habilidad del líder, de esa presencia y también poner las ideas en perspectiva, ¿no? Decir, bueno, déjame entender Perspectiva. de entender desde la empatía, déjame escuchar al otro desde su sistema, desde sus creencias, para yo escuchar a esta otra generación desde su sistema y su creencia, y yo hacer aquí una integración en pro de la organización Total, total. porque cada quien anda para su sardina. Entonces, a ver, vamos a ver cómo es esto, cómo es este tema aquí, tu punto de vista, el otro, inclusive en los trabajos en equipo, ¿no? Escuchar todos los planteamientos, todas las ideas y después buscar aquella fórmula que es la que está directamente relacionada con el objetivo. Eso es sumamente interesante, ¿no? Total, total. Por eso allí, y tú pones el ejemplo y yo inmediatamente, o sea, me lo imagino, o sea, lo grafico en mi mente y me imagino un líder con el desafío, pero a su vez tiene la respuesta enfrente, ¿no? O sea, tienes el Mm, desafío de integrar, mm, pero para mí la mm, respuesta es cómo tú sacas lo mejor de cada quien, cómo tú mm. logras Eso generar es. verdaderamente un contexto de inclusión. Y tú has dicho algo muy cierto. ¿Cómo logra hacer un contexto de inclusión donde cada uno se sienta que es Sí. importante, que está aportando Total. y que hay un objetivo común? No es mi objetivo, ¿no? Sino es el objetivo común y cómo yo aporto. Por eso yo pienso ahí también que el rol es muy importante, ¿no? ¿Cuál es mi rol y qué aporto, qué voy a aportar y qué puedo aportar en pro de esa idea, ¿no? Y se está viendo mucho la mentoría inversa, Rory. No sé si donde estás trabajando en este Reverse momento lo ves. mentoring. Sí, claro. Exactamente. Porque realmente lo que se hacía hace unos poquitos años, no mucho, era la mentoría donde esta persona tiene mayor experiencia, mayor antigüedad. Ahora no. Ahora tú ves que ahí está la mentoría inversa. O sea, una persona de 30 años, 25 años puede hacer la mentoría a uno de 50 y uno de 60, ¿no? De cómo es Total, posible que este bebé me haga mentoría a mí, qué me va a enseñar este bebé a mí, ¿no? Pero también esa capacidad de este líder de entender que, bueno, que hay un equipo, que hay una generación que también, de la cual podemos aprender, podemos hacer intercambio. total. Mira, a mí me pasa mucho. Y este tema de mentoría inversa, hoy en día tiene muchísimo potencial, ¿no? Cuando te abres a eso, porque también es un Ujú, proceso de ujú, apertura y saber que total. no se me da la tecnología, bueno, Ujú, pero hay quien te puede apoyar con la tecnología.
Permítete Ujú, un proceso de aprendizaje o algunas conversaciones que te ujú, ayuden a fluir mejor. ¿Sabes con ujú, qué me pasa a mí? Y lo veo perfecto este tema de mentoría inversa. Sobre todo con los procesos de recursos humanos. Pasa que nos enfocamos mucho en la ujú. entrega, El resultado. pe- en el resultado. Pero yo he Ujú, aprendido que ujú, cuando no solo haces la entrega, sino que además creas un contexto visualmente amigable, todo este tema marquetero, de ujú, ujú, comunicación y de contexto de un ujú, mensaje core, ujú. eh, la sensación y la experiencia del empleado es distinta. Totalmente, Ahora, eso a mí no se totalmente. me da, eso a mí no se me da, pero yo de verdad ¿cómo decimos? Me junto, ¿no? Con gente que incluso es menor que yo, o sea, desde una generación distinta a la mía, pero que esos temas se les da con una facilidad impresionante. Entonces hay una oportunidad allí de capitalizar aprendizajes, experiencias, Sí, formas, sí, formas de sí, sí, trabajar sí. y consigues Y un resultado mucho superior, mucho más superior. yo también creo que la humildad como competencia de este líder coach, ¿no? Déjame aprender que hay también, que puedo aprender yo de Claro. esta generación, ¿Qué hay ahí eh, para mí? que hay para mí, exactamente, ¿no? Exactamente. A ver, Ronnie, yo estoy segura que tú has trabajado con coaches externos, ¿no? Si bien ustedes trabajan con una política de coaches Eh, internos, yo, yo tengo la idea de que tú trabajas con coaches externos, ¿no? Si tú tuvieses que aconsejar a un coach externo, ujú, ¿y qué sugerencias en función de estas generaciones le darías a este coach? Imagínate. Un consejo, por favor, Prim- para los coaches que te están escuchando. Si tú estás Tú dentro de primero una llegas a un... organización viviendo Sí, todos estos cambios, ¿no? no, y llegas, la primera sensación que tienes es que hay como ¿sabes? Como una nebulosa, una, una cosa que es inentendible porque estás llegando como externo, que a lo mejor Ujú. a las personas que internamente están allí es la normalidad y suele pasar que cuando eres un coach externo tú llegas y ves no, todo no tan claro. Ajá. Y lo primero que yo recomendaría, porque además me Ujú, funciona mucho cuando trabajo con un coach ujú, externo, es ujú, que no hay una receta única, ¿sí? No hay un mm, estándar cuando vas a abordar ujú, procesos de cambio, procesos de coaching ujú, o situaciones en donde confluyen diferentes generaciones. No hay una receta única. Lo que sí es ujú, importante es que tienes una experiencia, ¿no? Y esa experiencia puede construir, pero siempre es importante y toca repensar, reinventar y ujú, rediseñar ujú, algo que esté ajustado a esa realidad. Yo creo que esa es mi primera recomendación, porque la realidad de una compañía puede ser distinta a la de otra. Pueden estar en el mismo ujú, mercado, ujú. pero son personas. Cuando hablamos de personas, o sea, hay Claro. un elemento que te va definitivamente a llevar a encontrar situaciones diferentes. ¿Sí? Así es, así es. Luego, también importante tener un enfoque, ¿sabes? De Ujú, trabajar sobre las fortalezas. Cuando tú llegas con una mirada de sacar lo mejor de cada quien y sacar incluso lo mejor de una situación difícil, ujú. abre muchas opciones y las posibilidades son infinitas cuando tu enfoque está asociado a las fortalezas. ¿Sí? Ujú, Porque al final, el coaching como un habilitador es la clave, ¿no? Entonces tú ofreces el coaching como un habilitador para un mejor proceso, para un mejor líder, para un ujú, mejor cambio. Y eso ujú, lo que te va a hacer es traducirte a una mentalidad, un enfoque de mejora ujú. que al final la compañía lo traduce en mejores resultados. Claro, definitivamente. Y es que yo estoy convencida y en la práctica, eh, la participación o el trabajar con coaches externos ayuda a la integración y ayuda a la mayor conciencia de los colaboradores en una organización, ¿no? Total, porque, ¿y sabes qué pasa cuando trabajas en una organización? Es mi Ujú, caso, ujú, y que tienes 10 años trabajando, viendo los procesos, imagínate. tú pierdes, o sea, tú estás así, pierdes visibilidad de muchas cosas que están Total, pasando, y es un reto total. mantenerte Ujú, actualizado. Y allí es donde eso. te combinas con colegas y los traes Ujú, y le dices, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu...?
propuestas Así y es. empiezas a integrar cosas. Eso es. Sí, ver un poco, los mismos coaches externos también van trayendo más información, porque uno está metido, el que está dentro está metido en el sistema. El que Estoy está allí, estoy dentro, en el sistema, total, estoy en el sistema y el estar claro, dentro del sistema no me permite voltearme y ver eso opciones, es. Ajá. ¿sí? Así es, así O, es. o puedes caer en la idea de que sí lo estás haciendo, estás viendo opciones, pero la verdad es que eh, quizás no estás viendo un panorama más amplio porque, bueno, no Mm, estás metido o no estás en un mercado más amplio. así es. Mira, Ronnie, y tú también trabajas con equipos, ¿no? También te dedicas a la efectividad de los equipos, a trabajar para que los equipos sean de alto desempeño, sean efectivos en la organización, ¿no? Con todo este tema de la pandemia que se presentó, trabajo mucho tiempo, trabajo en casa con los horarios, haciendo una diferenciación en lo presencial, en la línea, que al principio eso fue un real caos porque los líderes Total, y total. no sabíamos los equipos, o sea, por dónde entrarle. Después se fue estabilizando, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que la pandemia o los resultados, porque hoy estamos viviendo de los resultados de la pandemia que todavía anda por allí, ¿tú crees que eso ha sido perjudicial o beneficioso para los equipos? ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, es interesante porque yo creo que el tema pandemia abrió la puerta a algunas conversaciones que, Ujú, a ver, siempre hemos tenido en la mirada conversaciones como la flexibilidad, ujú, como el balance, el bienestar. ujú, Siempre eso ha estado ahí en la mirada, sobre todo la gente en recursos humanos. ujú, Pero la pandemia abrió la puerta para que de una manera seria y relevante la conversación se diera y finalmente se permitieran algunos cambios, ¿no? eso es Sí, correcto. sí, creo que eso es uno de los elementos que la pandemia hoy podemos capitalizar, ¿no? Que abrió la Mm, puerta para conversaciones. Hablamos, ujú, por mencionarte algunas, la flexibilidad en el trabajo, ¿sí? Y ujú, cuando hablamos del tema generacional, ujú, habrá generaciones que prefieran estar en la oficina, habrá ujú, generaciones que prefieran estar en su casa y hay generaciones ujú, que les gusta manejarse en los dos ámbitos. El desafío para el líder y la ujú. organización es cómo integras todo esto, ¿no? Sí, sí, ahí Exacto. está. Eso es Mm, por ponerte una. Otro es el tema de la transformación digital. Sí, la mm, pandemia definitivamente disparó el acelerador en cómo los ujú. procesos se automatizan cada vez más, Así es, así es. lo cual demanda Ujú. tener procesos automatizados, tener procesos en un flujo digital, demanda de nuevas habilidades, de nuevas Ujú. competencias. Sí. Eh, yo creo que nos reta mucho en la forma en cómo nos comunicamos, ¿sí? Ujú. Pero también en cómo interactuamos. Ujú. Hay que estar retando la evolución de un paso más allá en la forma en la que estamos trabajando Ujú. hoy en día. La Correcto. transformación digital nos ha llevado a pensar de cómo nos mantenemos cerca aún en la distancia. Creo que es un tema Ujú. súper, súper difícil, ¿no? Tú estás en España, yo estoy en Venezuela, Ujú. pero la distancia ya no puede seguir siendo un separador, sino nos reta a nosotros en cómo nos mantenemos cerca, aun cuando, imagínate, estamos en continentes diferentes. Total, y eso también requiere unas habilidades diferentes de ese líder, ¿no? Total. Sí. Mira, y hablando un poco de las generaciones, ¿qué generación prefiere quedarse en la oficina y cuál prefiere estar en línea o en híbrido? Mira, y nos vamos a la característica. Quizás desde el baby boomer que anhela la estabilidad y se aferra a la estabilidad, estar en la oficina es lo más seguro. Tienes más cerca el Ujú. contacto o la resolución de un tema mucho Ujú. más de primera mano. O que la generación X puede irse más a los híbridos porque hoy en día Ujú. la generación que está en el poder o en los niveles de poder son la generación X y te toca manejarte con situaciones en donde pues, te toca estar en la oficina Ujú. necesariamente, pero Ujú. también te toca Ujú. disfrutar de tu flexibilidad y estar en la casa. Los millennials, en definitivamente esa flexibilidad los nutre mucho porque te conectas Ujú. con espacios diferentes. Por eso hoy en día tú ves muchos espacios de coworking
Así que es. varían el ambiente. Entonces, a lo mejor hoy necesito más un ambiente de visualización porque tengo que ser Ujú, creativo. ujú, O me conviene más un ambiente de organización porque necesito estar más estructurado y enfocado. ujú, O ujú. necesito un ambiente más colaborativo, en una mesa trabajar todos juntos. Entonces, Total. para el millennial, la flexibilidad está súper atada a su bienestar. Ujú, Eh, ujú. Mi caso, millennial fin, yo disfruto mucho de estar en mi casa trabajando, ¿sí? Claro. Claro, consigo lo mejor estando acá. No quiere decir que no saque también provecho de ir a la oficina y resolver Ujú, algunos temas en la oficina, pero valoro claro. mucho esa flexibilidad. Ujú. Fantástico, fantástico. ¿Cómo combinar eso, verdad? ¿Cómo combinar Claro, ambos? Resulta bien interesante. Bueno, qué interesante, Ronnie, este tema del coaching en las diferentes generaciones. Tú, ya así como para ir cerrando, ¿tú piensas que el coach, cuál es esa habilidad? Porque habemos coaches de diferentes generaciones. Hay coaches baby también, boomer, hay coaches sí. millennial, hay coaches XY. ¿Cómo, cómo ves tú el rol del coach trabajando con las diferentes generaciones? Sabes que es una pregunta muy poderosa y yo me remito a las competencias del coach. Sí, yo creo que ahí tú lo puedes resolver fácilmente cuando dejas de lado quizás tu mirada intergeneracional y te pones ese Ujú, sombrerito de coach, independientemente de tu generación, pero poniendo en práctica tu presencia, ujú, poniendo en práctica tu mentalidad, tu ética. Creo que deja de lado la generación y ujú, entra en juego ya un rol mucho más centrado y las competencias te ayudan a guiar eso, ¿no? Cuando tú hablas de un ujú, coach, eh, por supuesto que te toca derribar algunas barreras internas. Como coach, claro. vas a hacer coaching a una persona baby Ujú, boomer y tú eres ujú, millennial, definitivamente te toca trabajar en ti y en tus sesgos para que luego ujú, puedas ayudar a la otra persona a que total. entienda que es un proceso libre de sesgo y que se abra a una conversación, ¿no? Ujú, Y viceversa, por supuesto. ujú, ujú, total. Ujú. Hay un trabajo importante del coach de, de seguir trabajando en sus creencias, de trabajar en sus competencias, obviamente, en esa escucha activa, en esa adaptabilidad. Yo creería, aquí voy a lanzar algo así, que para un coach dependería de su desempeño va a depender en este trabajo generacional, que tanto pueda trabajar en sus creencias y que tanto pueda, eh, Total. a mí no me gusta utilizar la palabra derribar, pero sí este, superar, vamos a decir así, superar Ujú. cada una de estas creencias que puede tener, ¿no? Porque bueno, podemos hacer transferencias. Yo digo, oye, no quiero trabajar, yo no quiero hacerle coaching a los baby boomers, no los soporto, o no quiero hacer Sí. coaching, ¿ok? A los millennials, me parecen súper poco comprometidos, ¿no? Estos niños son inestables, no cumplen con las actividades, no se entregan esos procesos de coaching. También en la organización importante es ver, bueno, a quién hacemos coaching, ¿no? Entonces, es bien interesante porque a quién selecciono como coach, y yo lo he Claro. vivido aquí en España, no, vamos a seleccionar a fulanita de tal porque ella está perfecta para coaches millennial. O no, no, ponle un poquito más de picante, mándale un baby boomer, a ver qué tal. Ujú. Entonces, siento que está mi papá Claro. conmigo aquí, mira, no, 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 yo siento que está mi papá conmigo, no me lo pones, ¿no? Entonces, Mira, o siento que... y, y total, porque ¿qué pasa? Una vez que superas esa conversación del yo, cómo estoy yo frente Ujú, a un baby ujú, boomer o frente a un millennial o ujú. frente a una generación X, te toca trabajar luego en las creencias del otro. Por eso es que es tan importante que como coaches siempre sigamos trabajándonos, ¿verdad? Siempre sigamos Claro. practicando y mejorando nuestras habilidades. Eso es fundamental y eso va a hablar también de nuestra disposición de adaptabilidad y de flexibilidad con todos estos cambios que tenemos en el entorno y en cada uno de los sistemas, ¿no? No, y fíjate que esta conversación que estamos teniendo nosotros
hay un interlocutor que no lo estamos viendo, pero para la organización puede ser transparente, o sea, porque cuando empiezan los procesos de coaching y hay un tema de cambio, eso puede agarrar cualquier generación, pero para la Total, organización es importante que suceda algo allí. Y es eso es. transparente el tema generacional, pero cuando estás en el momento de los procesos, entra esta conversación en juego que puede afectar resultados relevantes. Total, total y absoluto, es así, totalmente, totalmente. O sea que es importante entender como coaches, cuando vayamos a una organización, tener diferentes generaciones, porque no todo aplica para todos. De allí que Total. este trabajo es totalmente diseño a la medida. ¿Ok? Lo que tú dijiste al inicio, o sea, hay que entender, porque esto no es que hay un librito No lo específico, hay. es que hay que, por eso la escucha Toca votar activa, ideas, eso, co-crear. eso es. Eso es increíble. Muy bien. Bueno, Ronnie, muy bien. Estamos llegando así como al final de este espacio tan rico de coaching para las generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo te quieres despedir? ¿Cómo te quieres despedir de este espacio, de esta conversación tan interesante y rica que hemos tenido? Claro. Mira, primero agradecer por la conversación. Yo creo que siempre nutre mucho y disfruto mucho estos intercambios. Para mí son muy Ujú, importantes porque ujú, me hacen sentir bien, ¿no? De verdad, el compartir, el conversar, creo que forma parte de mi manera de ser. Entonces yo, lo primero que es agradecerte un por placer. esta conversación, para mí súper valiosa. Y lo segundo, quien escuche este mensaje, ser coaching es un proceso que parte desde uno, ¿sí? Desde Ujú, ti. ujú, Una vez superada la conversación interna, es cuando ujú. verdaderamente puedes ir y tomar una conversación en pro de ayudar a otro. Así es. Y en ese sentido, creo que hay súper herramientas, súper formas, y además tienes personas espectaculares como Doménica, Conchita, que acompañan estos procesos de desarrollo, que definitivamente cuando lo haces acompañado, el poder y el alcance es mucho mayor. Ay, te agradezco esas palabras tan lindas, Ronnie. Y también Conchi, que no pudo estar con nosotros, pero sabes que es una gran organizadora de todos estos temas. Tú estás aquí, ella hizo todo lo que estaba detrás de las cortinas. Hoy lamentablemente no pudo estar, pero sabes que está aquí con nosotros. En estos Claro que procesos sí. andamos en este camino con esta cruzada de seguir profesionalizando el rol del coach para hacer cada vez un mejor coaching. Así que te agradezco muchísimo. Esta conversación va a quedar grabada o va a estar colgada en nuestro canal de YouTube para que la puedan seguir viendo. Así que los invitamos y recuerden que este sábado 25 iniciamos una nueva cohorte o una nueva promoción de mentoría para coaches, para los que quieran otorgar, tener Éxitos. sus credenciales ACC, PCC o MSC. Ahí vamos a estar. Bueno, Ronnie, un gran abrazo, que siga el éxito y vale, y tenemos un coach extraordinario. Así que Gracias, Doménica. privilegio a quien les haga coaching de tu mano. ¿Ok? Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos el Saludo a todos. próximo miércoles. Gracias. Bye bye.